estamos en Hechos 13:46 creo que habíamos dejado. Justo cuando Pablo y Bernabé iban a hablar con valentía y dijeron, ya me cortaron. Así que vamos a Hechos 13:46. Donde dice que Pablo y Bernabé estaban en una sinagoga, los judíos creo que estaban en Antioquía, estaban. Y dice, a ustedes a la verdad, porque le estaban predicando a los judíos, a ustedes a la verdad era necesario que se les hablara primero la palabra de Dios, pero puesto que la desechan y no juzgan dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para dar luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los días de Israel estaban contados, ya de las profecías, decían que había un día determinado donde iba a venir el Mesías, y si lo rechazaban, se iba a terminar el tiempo para el pueblo de Israel como nación, el pueblo de Israel nacional. Pasó a ser un Israel espiritual, de gente que cree. Entonces, primero se encargó Pablo, Pedro y los discípulos se encargó de ser testigos de la resurrección de Cristo en todas las aldeas de Jerusalén, Samaria, las naciones vecinas y hasta el resto del mundo. Entonces en ese momento se estaba cumpliendo la palabra que estaban recibiendo rechazo. No creían que Jesucristo era el Mesías enviado. Le costaba creer que Él era el Mesías. Yo creo que mucho tiene que ver con la expectativa que tenía el pueblo de Israel. Esperaba otra cosa. Como muchas veces nosotros también nos equivocamos y pensamos que Dios tiene que actuar de determinada manera o de otra. Han pasado muchas veces conocer gente que viene a la iglesia y tiene una expectativa falsa de lo que es Dios o de lo que tiene que hacer Dios. Piensa que es un Dios al servicio de las personas. Sí, Luciano. No soy muy entendido en el tema, aunque tendré que buscarlo más, pero también entiendo que hay en el Primer Testamento profecías sobre la segunda venida. Amén. También eso hacía que haya confusión sobre cómo tenía que ser. Claro. Eso por un lado. Claro. Por otro lado, yo siempre que leo hechos o los evangelios, me pongo en el lugar de los judíos de esa época. Claro. Si el Señor no me lo revelaba, yo hubiese sido fariseo condenante, porque la verdad que si uno tiene una formación, digamos, como fariseo, viene alguien y dice, yo soy el Hijo de Dios. Claro. O sea, era difícil. Si el Espíritu no te lo marcaba, porque no estabas abierto a eso, complicado también. Era un poco, dice que no les aprovechó la ley por no ir acompañada de fe. O sea, es como, pasa hoy también con las religiones de hoy en día. Si está Jesús sentado al lado de una persona religiosa, capaz que no se da cuenta. ¿Se entiende? Porque no buscan a Jesús. Buscan cumplir con determinadas reglas, normas sociales y listo, terminó. Es como cumplir. Entonces en aquel momento también se había vuelto una religiosidad, el ir, el carnero, esto, como mataban, 3 pasos para acá, para allá. No soy muy fanático de las series noveladas, pero The Chosen te da un poco el panorama, cómo vivía la gente en ese momento y te da un panorama más así. Y la gente tenía otra expectativa. Estaba, como decías vos, confundían la primera venida con la segunda. Estaba todo junto, mezclado. Y bueno, el Señor vino a traer luz a esas profecías. Y bueno, les había quedado claro que era Él el Mesías porque había resucitado. Ya no era una cuestión de que había sanado a algún milagrito por ahí o peces. Ya era una cuestión de se había levantado de los muertos. Era una prueba indubitable. Y tenían que dar testimonio de lo que habían visto y oído. Era algo que no se podía mentir, no se podía inventar. Y acá ellos inclusive reconocen al Señor en la profecía, cuando dice, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. Esto le está diciendo el Padre a su Hijo. Le está diciendo, vos vas a ser testigo hasta el último de la tierra. Si bien Jesucristo ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, a través de su Espíritu estamos todos haciendo el trabajo que el Señor tenía que hacer. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados
para vida eterna. Hay gente que estaba ordenada para vida eterna, que tiene que ver con la presencia de Dios. Pero los gentiles se regocijaban porque nunca los dejaban entrar a ellos. ¿Qué versículo? El 48. 47-48. Entonces los gentiles se regocijaban porque Jehová era un Dios temido. Aún las naciones vecinas temían al Señor. Y mucha gente, como hay gente que va hasta San Expedito, va a Luján, así, había gente que venía de los confines de la tierra a Jerusalén a adorar, ¿no? Como la gente va a la Meca, una cosa así. Pero no se les dejaba entrar, sino que había un paredón que separaba a los gentiles de los judíos. Y ellos se regocijaban que ahora se había abierto esa puerta y ellos tenían acceso al Padre. 49 dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron hasta Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Más de uno se hubiera desanimado, ¿no? Vos vas a un lugar a predicar, todo, y la gente no te quiere recibir, ¿quiénes son ustedes? Los echaban, los expulsaban, levantaban contiendas con eso. Uno va a un lugar así a predicar y le va mal y se vuelve a casa. Ellos seguían adelante con la comisión que le había dado el Señor. Sacudieron el polvo de sus pies, como estaba en los evangelios, que dice, si alguna ciudad o alguna persona no lo recibe, se sacuden el polvo de los pies y dice que va a haber va a tener más misericordia el Señor de Sodoma y Gomorra que de esa ciudad o de esa persona. Porque ya ha sido predicado claramente el evangelio. Es por eso que es importante aferrarse al evangelio hasta la muerte. Porque a Dios no le gusta que retrocedamos. Si retrocediera, dice, no agradará a mi alma. O sea, si uno arranca creyendo y después dice, no, dice, mejor les hubiera sido no haber creído, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que nos fue dado. ¿Cuál es el santo mandamiento que nos fue dado? Que nos amemos unos a otros, que amemos al Señor y que nos amemos unos a otros. La gente como, si no es lo que ellos esperan, la gente tiene falta de expectativa, piensa que es un Dios de sanidad, de prosperidad, de no sé qué, de gobierno, de política. Pero bueno, ellos, dice entonces, sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a este Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea, no lo quebrantaban fácilmente porque lo habían visto al Señor. Lo habían visto. Más allá que estaban con el Espíritu Santo, como el mismo que tenemos ahora, Pablo lo había visto y muchos testigos lo habían visto resucitado, ¿no? Y yo pienso que esa experiencia, dice en un momento Jesús, dice, tiempo vendrá cuando van a desear uno de los días del Hijo del Hombre y no lo van a ver. O sea, ellos no se daban cuenta que el Verbo caminaba entre ellos, ¿no? El poder irlo a abrazar al Señor. Imagínense que una persona cuando está medio mal, se abraza con su padre, con su madre, con alguien que lo vio y se acongoja. Imagínense verlo al Señor y abrazarlo, que el Señor te mire a los ojos y te diga algo, ¿no? Sería maravilloso. Estas personas tenían ese gozo, lo habían visto, habían experimentado la resurrección. A Pablo se le había aparecido ya resucitado. Vamos con el 14. ¿Se escucha bien allá? Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Pero los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Siempre estaban ahí, ¿no? Siempre tenían envidia, siempre tenían celos, había una rivalidad en esto, ¿no? No lo podían entender y como no lo entendían en el Evangelio, incitaban a la gente contra los discípulos. El 3. Sin embargo, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con valentía, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de las palabras de su gracia, concediendo que se hicieran, por la mano de ellos, señales y prodigios. Otra vez vuelvo a recalcar esto. Las señales y los prodigios son en el andar del Evangelio. El Evangelio es acompañado con milagros y prodigios. Cuando uno va a predicar el Evangelio, está capacitado con el poder del Espíritu Santo, va a la persona con un hermano, se ponen a orar y van. Oran y van. Están respaldados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Para hacer lo que tengan que hacer en el momento. Por fe, sí.
que en la Nueva Traducción Viviente dice: y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Amén. Creo que todos hemos tenido la comprobación del Evangelio, cada uno en su manera, en su tiempo y en sus necesidades. Todos hemos, o sea, no le podemos decir a Dios, bueno, ahora no existe. O sea, cada uno que ha tenido una experiencia con el Señor, ¿no? Así que las señales nos fueron dadas a nosotros también. Y los milagros han sucedido en nuestra vida. 4. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero sucedió que los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernadores, se lanzaron a maltratarlos y a apedrearlos. Y ellos, al darse cuenta, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. No se agotaban. Este Pablo era tremendo, ¿no? Más de uno de nosotros, o sea, yo me pongo en la situación de él y decir, a veces me ha pasado ir a predicar, no sé, a Roca, lugares así, que digo, ¿para qué me mandaste acá? O sea, había uno, dos, ¿viste? Te cuesta un montón, la gente no te abre la puerta, pasas hambre, tenés que hacer dedo, no te levanta nadie, te pasan todas. Yo me hubiera desanimado. Pero acá vemos que estas personas estaban motivadas realmente por el Espíritu Santo y tenían que predicar. Así que los operaban de un lado y iban para otro, le daban un otro y iban para otro. Tenían un ánimo realmente admirable. Aparte de los mandamientos de vida. El predicar el Evangelio es la gran comisión, sí. No es un mandamiento, pero nos comisiona, Señora, que seamos testigos, como dice en la canción que cantamos. Tenemos que ser testigos de su cruz. Amén. Testigos de que Cristo resucitó. No es un cuento, no es algo que me parece, que siento, no. Jesucristo es real. Está en nuestra casa, convive con nosotros, tiene un lugar en nuestras vidas, primordial, y no es que es una cosa así como cualquier otro, ¿no? Cierto hombre de Listra, estamos en el 8, estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Él saltó y anduvo. Entonces a la gente, al ver a Pablo que había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanoia: dioses con semejante edad de hombre han descendido a nosotros, ¿no? Hacen un milagro muy parecido al de Pedro y Juan, en el pórtico de Salomón, en el pórtico de la Hermosa. Hacen un milagro muy parecido. Y pensaba, yo analizaba, que yo digo, el milagro del Señor, fíjense ustedes cuando se quiebran un pie o tienen la rotulita, ¿no? Los que juegan al fútbol que se raspan la rodillita, ¿y cuánto van al kinesiólogo? 3 meses, 4 meses para ponerla. Imagínense una persona que nunca anduvo. No solamente tuvo que restaurar la pierna, sino que capacitarla para que ande. Porque una persona, si está postrado durante 3 meses, 4 meses, le cuesta hasta mover los músculos. Otra vez casi, hay algunos que hasta que tienen que aprender a caminar de vuelta. La restauración fue total porque él dice saltó. Saltó y anduvo. Estos de Licanoia ya los habían endiosado. Y dice, dioses con semejanza de hombre han descendido a nosotros. A Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, ¿no? Había ¿cómo decir? Un mito o una historia de Júpiter y de Mercurio que tienen otro nombre, creo que los romanos le llamaban de otra manera, o los griegos. Júpiter y Mercurio son dioses romanos. Claro. Y ellos en un momento cuentan una historia que ellos andaban así, ¿no? Como lincheras, se hacían pasar por hombres y de repente fueron un tipo y lo hicieron rico, ¿no? O sea, que hacían milagros así, y la historia de ellos contaba eso. Entonces dijeron, estos tipos son ellos, ¿viste? Mirá lo que están haciendo, son dioses que se han confundido entre nosotros y son dioses, ¿no? 13. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntaron con la muchedumbre. Quería ofrecerle sacrificios. Se los habían confundido y ya habían agarrado para el lado de los tomates. Que mucha gente es de idealizar. Ay, porque el pastor, ay, porque la pastora, ay, porque el diácono, ay, porque el apóstol. Siempre tiene que ser Jesucristo en nosotros. Amén. Es el mismo Señor en todos nosotros. El mismo Señor actúa en todos nosotros, es el mismo Señor. Todo lo bendito, todo lo amable, todo lo bueno, todo lo maravilloso que tenemos en nuestra vida, toda buena dádiva y todo en perfecto adelante,
Toma asiento. Todo don perfecto desciende de lo alto. Y lo malo es, obviamente, del ser humano. 14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud gritando y diciendo, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, todo lo que en ellos hay. Se querían matar, estaban recibiendo un mensaje totalmente distorsionado del Evangelio. Y él estaba diciendo, justamente de esto se tienen que arrepentir. De estas cosas no tienen que ser más, no idealizar a nadie, no idolatrar a nadie. Hay uno solo digno de alabanza. 16 dice, en las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar por sus propios caminos. En el tiempo antiguo él dejó que todos los gentiles, cada uno busque su Dios, el sol, la luna, la estrella, adoraban la serpiente, adoraban los animales. En la ignorancia, él se apartó un pueblo santo. Lo hizo así para conservar un linaje, todo el pueblo de Israel. En realidad lo que quería era que de la simiente santa aparezca Jesucristo. Ese era su objetivo. Y se había reservado, por eso era tan celoso de su pueblo. Por eso cuando se iban un poquito, se corrían un poquito, le daba con todo, porque realmente tenía que ser una senda derecha. No se podían ir a las costumbres paganas, volverse idólatras, y por eso el Señor castigaba con mucha rigidez en el Antiguo Testamento. Dice, en las edades pasadas Él les ha dejado a todas las gentes andar por sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría en nuestros corazones. Como diciendo, aunque le dejaba que anden en cualquier carajo la gente, igual de todas maneras, Él los bendecía, le daba bendiciones igual a toda la tierra. Dice, como dice Jesucristo, el cual hace salir el sol sobre buenos y malos. Sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Estaba dando la generosidad de nuestro Padre, ¿no? Que aún así, sin merecerlo, el Señor da bendiciones a todas las naciones, el sol, el mar, la luna, cómo llueve y todas las cosas que nos da. 18. Pero aún diciendo estas cosas, difícilmente lograban impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Y dale con pernía. Gente, dale, que los quería idolatrar. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Otro garronazo más. Otro garronazo más. Ah, no soy Júpiter. Pimba. Pan, piedra. Y lo dejaron casi muerto y lo sacaron arrastrando, lo llevaron a la puerta de la ciudad como diciendo, ya, lo matamos. Fíjense al extremo que llegó Pablo. Yo le voy a enseñar, dijo el Señor, lo que le cuesta, ¿no?, seguir este camino. 21. Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Este era el fruto, ¿no? Habían hecho muchos discípulos. Ese era el objetivo. No importa si ganó, perdió, si le pegaron más, si le pusieron 4 puntos no. Vieron que no hay muchos datos personales. Está abocado al Evangelio, a la obra del ministerio, las persecuciones que tenían, la oposición, pero no dice la ropa de Pablo, si se sentía bien, cómo estaba. La palabra está escrita específicamente para que creamos. 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, 21, vamos a leerlo de vuelta. Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si lo sabía él, que había que pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. Nosotros hemos cosechado lo que no sembramos, como el Señor le dijo, ¿no? Muchos profetas han sido muertos, asesinados, maltratados, despojados de todo, y nosotros tenemos el fruto. Nosotros somos los trabajadores de la hora 1/10. Trabajamos poquito tiempo y hemos recibido la misma paga que ellos.
que han trabajado con la fatiga del sol, del día, han estado sin casa, extranjeros, golpeados, maltratados, y nosotros acá calentitos, a veces tengo un poco de fiaca y no vengo, o tengo frío y no vengo. Ellos estaban ahí, ¿no?, para inspirarnos. Este espíritu es inspirador también, ¿no? Uno tiene que inspirarlo también. Y, o sea que fueron el viaje de ida y después volvieron por el mismo camino, iban confirmando. Porque muchas veces uno predica la palabra a una persona, no, pidió Cristo en su corazón, listo, me voy. Esa persona hay que confirmarla, hay que ver si después de 3 meses sigue con esa fe. Después de 6 meses sigue esa fe. Por eso es necesario visitar, asegurarse de que la persona ha creído verdaderamente el Evangelio, porque una vez que ha creído el Evangelio, es el Espíritu Santo el que lo va a guiar. Pero nosotros tenemos que estar seguros de que esta persona ha recibido claramente el Evangelio y que ha tenido y tiene el Espíritu. Entonces esa confirmación era necesario. Y les dice que es necesario que pasen por muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. Había un cambio totalmente de paradigma, ¿no? Te echaban de la sinagoga, la gente tenía una posición social, una posición económica, y tenían que dejar todo eso, tomarlo por basura para ir a juntarse con unos crotos que no tenían ni dónde caerse muertos. Dejar todo lo que tenían. Los fariseos eran una clase social alta, estudiada, ¿no? Pablo era un testimonio de eso. El 23 dice, constituyeron ancianos en cada iglesia, y después de orar y de ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Constituyeron el pastor, el tesorero y el diácono. ¿De dónde sacamos este modelo piramidal que hay en las iglesias? Que hay un pastor y 3.000 miembros. ¿De dónde lo sacamos? No está en la Biblia. En la Biblia dice que constituían ancianos. Es más, cuando el Señor Jesús se fue y estaban los 12 discípulos, nos dijo, bueno, vos Pablo, vos Pedro te va a encargar de la plata, y vos Juan vas a hacer esto, y vos... Cuando se fue, oraban todos juntos, pedían al Señor, iban haciendo. No había un manda más. No había un manda más, por lo menos no se nota. Y las instrucciones del Señor decía que nada, cuando se peleaban quién era el mayor, dijeron, mirá, el que es mayor, que sea vuestro siervo. O sea que lo había puesto todo al servicio de las personas. No como ahora que son servidos, ¿no? Viene un apóstol o viene un enviado y la gente Hotel 5 estrellas, agua mineral Andes, o que sea de tal cosa, que no come gluten. Estamos ya en la otra punta. Acá dice que constituyeron ancianos en cada iglesia, en plural. Ancianos. Gente experimentada. Gente que ya había pasado por varias pruebas y seguía firme. Por eso es que iban, pasaban y venían. Capaz que la vueltita les costaba 3 años. No era que... ¿No? Un barquito y una caminata, capaz que 3 años y volvían. Y constituían ahí ancianos, estaban confirmados. Y los encomendaban al Señor, en quien habían creído. No, bueno, usted va a depender del pastor general de Frigia, y usted pertenece a la iglesia de Antioquía, y usted, el pastor general, está acá en Creta. Todas esas cosas son inventos modernos. Y uno repite el molde sin preguntarse por qué seguimos con ese molde. Ya no lo impusieron y ya uno ya tiene un preconcepto de cómo tiene que ser la iglesia, quién es el pastor, cómo se llama la iglesia. Entonces cuando le decimos, no, la iglesia se llama iglesia, y el pastor es Jesucristo, y la iglesia de ancianos, le tenés que explicar media Biblia para decirle eso. Es más fácil decir el pastor se llama fulano y la iglesia pentecostal segunda. Pero bueno, es bueno también sufrir persecución, o que la gente no te case el vuelo, o no seas agradable a las personas religiosas, siguiendo la palabra de Dios, porque no es que estamos siguiendo fábulas artificiosas. Estamos siguiendo lo que leemos claramente en la Biblia. La palabra pastor nunca aparece en singular. En singular nunca aparece la palabra pastor. La única parte donde aparece pastor se refiere a Jesucristo. Siempre dice, sujetaos a vuestros pastores. ¿Qué pasa? Que si acá somos
5 pastores y cobraríamos diezmo y me toca 2,50 pesos. En cambio, si pongo una iglesia con 10.000 y yo soy el único pastor que recibe los diezmos, ¿cuánta plata piensan que junto? Me conviene a mí un número grande de creyentes y que seamos 1 o 2 pastores. Entonces ya tenemos 4 o 5 millones por mes. Y ahí sí la prosperidad viene. Pero siguiendo el anuncio del Señor, va a ser más difícil. Generalmente son familias. Familias ya, en la casta sacerdotal. Nos libre el Señor de seguir cualquier fábula o cualquier cosa impuesta por la religión o por la cultura, por la costumbre, y no por el Evangelio o por la palabra. Acá lo vemos claramente porque ahí recién se iniciaba la iglesia y no hay ningún mandato con respecto a estas cosas. Pasados por Pisidia, vinieron a Panfilia, predicaron la palabra en Pergue y luego descendieron a Talía. De allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. Al llegar, reunieron a la iglesia y le refirieron cuán grandes cosas había Dios hecho con ellos y cómo habían abierto la puerta de la fe a los gentiles y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Su trabajo era predicar, su trabajo era confirmar los ánimos, su trabajo era dar el testimonio de lo que le estaba pasando. Y lo hacían perfectamente, no se cansaban. Estos viajes eran matadores, no era como ahora que uno se saca el coche cama. El coche cama no existía en ese momento, la situación era muy precaria y así todo ellos padecían por amor a Jesucristo. 15 dice, ¿arrancamos con el 15? Sí. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Acá empezó el primer judaizante. El primer judaizante. Si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Ya ponían, o sea, era la fe de Jesucristo y circuncidarse. Es la fe de Jesucristo, pero el Shabbat. Es la fe de Jesucristo, pero el jamón. Es la fe de Jesucristo, pero tenemos que venir con polleras largas. Ya querían pervertir el Evangelio. Del inicio lo querían pervertir. Ya lo vemos los Gálatas, que le dicen Gálatas insensatos. Habiendo empezado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Ahora se van a ocupar de la ropita, de cómo hay que vestir en la iglesia, de la corbatita, la Biblia homologada por el pastor, que era muy espiritual esto. Inclusive en ese momento no estaba el Nuevo Testamento. Tenían los rollos del Antiguo Testamento y los leían, y esto se iba construyendo. Pero bueno, acá vemos que algunos judíos ya se ponían a la puerta y no dejaban entrar al reino. Si no, pará. Si no te circuncidás, y a un tipo de 40 años circuncidarse, la mujer por ahí zafaba, pero un tipo de 40 años circuncidarse era heavy. Tu fe tenía que ser probado, y más de uno se había circuncidado de grande. Pero bueno, era una locura. El 2 dice, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Así que había, cuando dice, ¿pero cómo? Sí, bueno, se discutía, conformó, Nosotros tuvimos una charla ahí con Seba y con Nico y la verdad que no pasó nada. Una discusión ferviente. Pero tienen que pasar estas discusiones. Si sabemos bien quiénes somos, a quién servimos, y como entiendo que tenemos celo por el Señor, tenemos celo por la palabra del Señor, es bienvenido. Siempre terminando en buenos términos. Bueno, una contienda no pequeña, como diciendo, era grande la discusión que habían tenido. Por eso se dispuso que Pablo y Bernabé y algunos otros con ellos subieran a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Acá tampoco vemos al pastor general, ni al apóstol. Los llaman a Pablo y Bernabé, que andaban de misioneros, y dice que algunos de ellos subieron a Jerusalén, a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Había apóstoles y ancianos, que eran los que dirigían de alguna manera los asuntos de la iglesia. Como si mañana tenemos una reunión de ancianos y bueno, ¿qué hacemos con esta cuestión? Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron a Fenicia y Samaria,
contando la conversión de los gentiles y causaba gran gozo a todos los hermanos. Todavía ahí se tenía que ir diciendo que los gentiles eran coherederos con los judíos. Todavía había muchos judíos que no permitían que los gentiles se junten con ellos. Pedro, inclusive, en alguna oportunidad también era un hipócrita, ¿no? Se hacía el judío cuando estaban los judíos y era gentil cuando estaban los gentiles, ¿no? Como la persona que esconde el vaso de cerveza cuando viene el pastor. Una cosa así. Entonces, que la careteaba. Cuando estaban los judíos, era judío, no comía kosher, y cuando venían los gentiles, chupaba, che, damos la gracia, decía. Al llegar a Jerusalén, 4, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y ancianos, todos. Y refiriendo todas las cosas que Dios había hecho con ellos, Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. No habían entendido nada. Hasta el día de hoy, todavía siguen en internet mucha gente que sigue avalando que dice la ley de Moisés está vigente hoy. Así que cuídense de esas personas que dicen que si no cumplís la ley de Moisés, no podés entrar. Muchos están con el sábado, pero ya lo expliqué la semana pasada. Lo del sábado me resulta medio sospechoso, porque vos para decir que guardar el sábado tenés que guardar los otros 9. Y me quedan muchas dudas que la gente guarde los 9. Que no codicie, que no adultere, que no mienta, que no robe. Hay que tener la cola muy limpia para juzgar a los demás porque no guardan un mandamiento. Tenés que estar seguro que guardaste todos los demás. Porque el que quebranta la ley en un punto se hace culpable de todo. O sea que vos podés guardar mucho el sábado, pero un día dijiste, andate, listo, ya está. Te enojaste, envidiaste, así que ya quebrantaste la ley. Por la ley de Moisés nadie va a ser salvo. Nadie, porque está totalmente comprobado que nadie la puede cumplir. Si no es por amor, si no es por el Espíritu, si no es por lo que el Señor nos ha dicho, por su gracia, difícilmente seríamos salvos. Amén. 6. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. El corazón se purifica, acá este dato, por la fe, en la palabra. Ya la primera limpieza, para que el Señor empiece a actuar en nosotros. Debemos creer en la palabra. La palabra es la que limpia nuestro corazón de malas creencias. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? El circuncidarse era algo doloroso. Y cualquiera que tu hija se casaba con alguien y quería que sea judío, creo que hasta el día de hoy se practica, ¿no? Obviamente. Cualquiera que quiera ser de la religión judía hoy en día, tengas 40, 50, a cuchillo, ¿no? Allá no es así. Sí, a cuchillo. 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Amén. Por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Amén. Es un regalo. Nadie te puede cobrar nada, pacto, ni ninguna, ¿cómo le puedo decir? Son sagaces, porque no es que te lo dicen directamente, sino que vos entrás a la iglesia y después empiezan, como vos tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. Si querés ser salvo tenés que hacer esto, pero ¿cómo? Si yo soy un hijo de Dios tenés que hacer esto. Se parece más al diablo que a Dios. ¿Viste? Si yo soy hijo de Dios, tenés que hacer esto. Dice que Él no hace diferencia, que nos salva por gracia a los gentiles y a los judíos los salva por la misma gracia, por la fe en la muerte de Jesucristo. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos cacharon, Jacob respondió diciendo, hermanos, escúchenme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Por fin había uno que había leído la Biblia. Si no lees la Biblia, va a venir uno y te va a decir, mirá, si no comes cerdo,
O si comés, o si no comés cordero el 31, te va a decir cualquier batata. Hay que conocer la palabra. Así como Satanás tentó a Jesucristo con la palabra, él le contestaba también le completaba el versículo. Entonces le dice una profecía que dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto de tiempos antiguos. Así que el Señor levantó el tabernáculo caído de David. Él es el reino que iba a levantar, es a partir de Cristo. El templo que iba a levantar, si bien Ezequiel hace toda una descripción del templo, yo creo que es una manifestación de lo espiritual, del templo espiritual, la perfección que iba a tener este reino y este templo en el que habita el Espíritu Santo de Dios en medio nuestro. Por lo cual, dice el 19, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. No le querían imponer todas las 2.500 leyes que había en el Antiguo Testamento, pero había algunas cosas que tenían que ver unas cuestiones de convivencia. Entonces le pone cosas específicas, que se aparten de contaminación de ídolos. Los hijos de Dios no debemos adorar a otro Señor que nuestro Señor Jesucristo, al Padre y al Hijo. Entonces, guardarse de los ídolos, de fornicación, siempre hacemos mucho hincapié en eso, hermano, cualquier otro pecado que el hombre cometa queda fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Y hay, si esto pecar contra su propio cuerpo, se está refiriendo al cuerpo de Cristo. Por eso dice, quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera. De ninguna manera. ¿Estás haciendo a Jesús acostarse con una ramera? No. Por eso cualquier otro pecado que el hombre cometa queda fuera del cuerpo. Así que la actividad sexual tiene que ser en los parámetros establecidos por Dios. En la pureza, en el amor, en el tratar de buscar una familia, ¿no? Porque esa es la voluntad del Señor, que vivamos en familia. Si no, ¿para qué había hecho Adán y Eva? Hubiera hecho muchos Adanes o muchas Evas. El Señor quiere familias. Así que el que no tenga esposa, búsquese, que el Señor quiere. No es bueno que el hombre esté solo. Así que fornicación, es más, dice, ni aún se nombre. De ahogado, o sea, estrangular a un animal y comérselo con la respiración adentro. La vida del animal está en la sangre y en la respiración. Un animal con vida en sí mismo, o sea, vos lo ahogás y le tapás la respiración y no puede exhalar, lo matás, lo ahogás. Así que ni ahogados, animales ahogados o con sangre, con su sangre en el cuerpo. 21, dice, porque Moisés desde el tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada sábado. Entonces, como diciendo, sí. La verdad que me genera una duda de las últimas dos, si tienen alguna vigencia o no, porque están dichas como una... Esto recién empezaba, vos fíjate, esto recién empezaba y este es Jacob. Jacob solo, que dice, mirá, yo creo que no hay que quitar a los gentiles. Había cuestiones que tenían que ver con el choque de culturas, cosas que le ofendían mucho. Para un judío, ya entrar a la casa de un gentil, te imaginas que era... No, ni entraban. Imagínate agarrar un chancho y carnearlo ahí y hacerte una morcilla, no sé, el tipo salía despavorido. O sea, era una ofensa muy grande para las personas. Después ya vemos como en Romanos 14, ¿no? O en Corintios dice, lo que venden en la carnicería, compralo, no pregunte nada por motivo de conciencia, porque de Jehová la tierra y su plenitud. Y después dice, haciendo limpio todos los alimentos. O sea que todo lo que es para comer, comelo. No es la comida, Jesús ya dijo, no es la comida lo que contamina al hombre. No es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre, eso es lo que contamina. Entonces, haciendo puros los alimentos. Si alguno lo quiere cumplir, está en la Biblia, está perfecto. Yo no... Perdón, Gaby, ¿no? Sí. Y a veces trato de que sea una revelación
que sea espiritual la palabra, no solamente concreta, digo, la única sangre es la de Jesucristo. Obvio. Claro. Tal cual, ¿no? tal cual. Eso, y no como ningún animal vivo, que lo que no esté vivo, como está algo vivo. Claro, sí, sí, Vivo. tal cual. La sangre es muy importante. En todos los simbolismos, la sangre de Jesucristo está por sobre toda sangre. Por eso es que todo el Antiguo Testamento no dejaban tocar sangre, ni tenían nada que ver con la sangre, porque había una sola sangre, la cual iba a ser rociada sobre nosotros, que es la sangre de Jesucristo. Eso seguro. 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir a algunos varones enviados a Antioquía con Pablo. Fíjense que en todo esto, creo que después más adelante dice, les pareció bien a los apóstoles y el Espíritu Santo, pero hasta acá no es como en la otra parte donde dice el Espíritu Santo me envió a hacer esto, o el Espíritu... Acá se paró una persona y dijo, bueno, che, mirá, son códigos de convivencia, como si mañana nos juntamos acá y dice, che, hermano, por acá no se puede pasar, hace mucho lío, pasan por aquella puerta. Es una cuestión de convivencia. No era una ley o algo que el Señor, un mandato del Señor. Pero bueno, les pareció bien mandar algunos varones enviados a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, a Silas, hombre principal entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Los apóstoles, los ancianos y los hermanos y hermanas, y los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, Siria, Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos ninguna orden, los han inquietado con palabras perturbadoras para vuestra alma, mandando circuncidarse y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestro amado hermano Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, acá donde aparece, pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que se abstengan de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Si guardan estas cosas, la pasarán bien. Salud, chao. Ese era el mensaje. Que no venga ningún parlanchín y decir, no, porque tenés que guardar esto, tenés que hacer esto, y si no haces esto, el camino de la sal, ¿viste? El aceite traído de Hebrón, especialmente ungido por el pastor, ¿no? Esas cosas que venden, ¿no? Le atribuyen a las cosas poder. No es mucho, es creer en la gracia del Señor Jesucristo y algunas cosas básicas para convivencia que después, como digo, en Romanos 14, yo creo que la necesidad de esto era el amor. Porque imagínense si habían agarrado una discusión pequeña con los judíos, porque no, que tenés que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Entonces, bueno, llegaron como un acuerdo para que la pasen bien, para que no sea pelear, siempre lo mismo. Llegaron a un acuerdo y le mandaron esta carta como para que quede todo aclarado. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, reunieron a la congregación, entregaron la carta y habiéndola leído, se regocijaron por la consolación. La consolación de que no tenían que guardar la ley. Si no, estaban al horno si hay que guardar la ley de vuelta. Judas y Silas, que también eran profetas, consolaron y animaron los ánimos de los hermanos con abundancia de palabras. Abundancia de palabras. Después de pasar algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Sin embargo, a Silas le pareció bien quedarse allí. Pablo y Bernabé continuaron a Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Era incansable este Pablo. Había que matarlo, no sé. Por eso lo querían matar, porque no lo podían callar. Es tremendo ese Pablo. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. O sea, ¿te imaginas, compañero, si eras medio fiaca con Pablo? Te metías así, habías terminado de recorrer, volvía, iba a Jerusalén, entregaba la carta a todo y dice, che, ¿qué hacemos? ¿Tomamos unas vacaciones? Ya está, como 3 años que estamos viajando, no corresponden las vacaciones. Le dice, volvamos a volver y vamos a confirmar los ánimos de todos, a ver cómo está en la iglesia. Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos,
Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Este Marcos, en un momento, habían salido a la tercera ciudad, se quiere volver. Se vuelve a Jerusalén, que lo leímos hace un par de reuniones. Llamado Juan Marcos. Marcos los había dejado tirados. Como cuando un amigo te deja tirado. Y bueno, en este no podemos confiar. Y el otro era un poco más misericordioso, ¿no? Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos, entre ambos, que se separaron el uno con el otro. Bernabé, tomando Marcos, navegó a Chipres, y Pablo, escogiendo a Silas, salieron encomendados por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria, Cilicia, animando a las iglesias. Se discutían los hermanos, había desacuerdos en la iglesia en el primer siglo. ¿Listo? Vamos a dejar ahí, lo dejamos como